Hola, el día de hoy les voy a explicar sobre la OMC y su relación con el Sistema Multilateral de Comercio, así como algo sobre sus antecedentes y los introduciré a los principios del Sistema Multilateral de Comercio. Empecemos con la OMC. La OMC, por sus siglas, Organización Mundial de Comercio, es un organismo que tiene como principal responsabilidad asegurarse de que las normas y los principios del comercio sean cumplidos. Así que también es responsable de crear unas condiciones para que los países que son miembros de la OMC sean capaces de mantener procesos dinámicos de negociación con los cuales puedan ir reduciendo poco a poco las barreras que hay al comercio. Este organismo tiende a interpretarse o a entenderse de distintas formas, específicamente de tres. La primera de ellas es como un foro en el cual los gobiernos pueden negociar los tratados comerciales y multilaterales. La segunda forma es como un lugar para solución de diferencias comerciales. Y la tercera forma es simplemente como un organismo que fomenta el libre comercio. Pero hay que irnos a sus antecedentes. Si nos preguntamos antes de la OMC qué era lo que mantenía controlada la situación en el comercio mundial, la respuesta a eso es el GATT. El GATT es el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, y en inglés es el General Agreement on Tariffs and Trade. Este antecedió durante 50 años a la OMC y ahora es una de las partes que constituyen a la OMC. Además del GATT, también la constituyen el Acuerdo General de Comercio de Servicios, GATS, y la ADPIC, que es el Acuerdo sobre Aspectos de Derecho de Propiedad Intelectual asociados al comercio. El GATT fue el resultado de la conferencia de Bretton Woods, y de esta conferencia también surgieron otros como el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, este tenía una particularidad, y era que solamente sería por forma temporal, porque el proyecto final era llegar a la OIC, la Organización Internacional de Comercio. Sin embargo, no se pudo llegar a la OIC porque esta no fue ratificada por la principal potencia hegemónica en ese momento, que era Estados Unidos. Solo fue ratificada por países de economía emergente o en desarrollo, y pues una organización con países solamente en desarrollo no tenía ningún futuro. Así que entonces el GATT no fue reemplazado por la OIC, sino por más bien la OMC, la cual cuenta con alrededor de 161 integrantes, y además tiene una veintena de naciones que están incluidas, pero aplicando las normas del GATT, y tienen calidad de observadores en la OMC. El conjunto de normas que constituye al Sistema Multilateral de Comercio de Mercancías GATT y de Servicios GATS tiene una estructura. La primera parte de esa estructura son los principios generales, luego vienen los acuerdos y los anexos adicionales, y al final vienen las listas de compromiso que son contraídas por cada país, para que asegurarse de que se han cumplido los compromisos de cada país. El Sistema Multilateral de Comercio cuenta con un sistema de solución de diferencias. Ahora continuaré con la introducción a los principios del Sistema Multilateral de Comercio. Estos tienen su origen en los principios del GATT. Técnicamente se transfieren
pero son adaptados. ¿Adaptados a qué? A los elementos que constituyen a la OMC, los cuales previamente había mencionado, que eran el GATT, el GATS y la ADPIC. Estos principios son empieza por el comercio sin discriminación, el segundo es la consolidación arancelaria, después el fomento de la competencia leal, le sigue la liberación gradual de comercio a través de negociaciones, después la protección netamente arancelaria y finalmente la solución negociada de conflictos. El primer principio es el comercio sin discriminación y este tiene su base en la cláusula de la nación más favorecida. Este establece que todos los países deben darse preferencia arancelaria de forma mutua, es decir, un país no puede darle preferencia arancelaria a solamente otro integrante de la OMC, tiene que darle esta preferencia a todos. Y este establece que una mercancía, una vez que entró al país, debe regirse por las mismas normas que cobijan a las mercancías que son producidas internamente. Este trato de la nación es aplicado también a la importación de servicios, así como también al régimen de propiedad intelectual. Este principio admite solamente dos excepciones. La primera es los acuerdos comerciales regionales y el segundo son las condiciones especiales para los países en vías de desarrollo. A la primera excepción, que son los acuerdos comerciales regionales, tristemente no han tenido el resultado que ellos querían, que era que esta integración regional impactara de forma positiva en el comercio mundial. Y la segunda excepción fue añadida al acuerdo general para que los países industrializados ayudaran a países subdesarrollados, dándoles preferencia a la importación de mercancías que provinieran de esos países. Esta cláusula ha servido para la aplicación del sistema general de preferencias de los países industrializados a los países subdesarrollados. Comercio transparente y previsible. Este es uno de los principios fundamentales para asegurar que los procesos de negociaciones tengan continuidad y que sus efectos positivos sean sostenibles en el tiempo. La base estable para el comercio es el proceso por medio del cual los países consolidan los techos o aranceles máximos que cobrarían a los demás integrantes del acuerdo. Este principio tiene validez en la medida en que los niveles de los derechos arancelarios se consolidan como resultado de negociaciones entre las partes contratantes del acuerdo general. Aunque se permite la renegociación de gravámenes consolidados, se trata de evitar el regreso a los derechos arancelarios más elevados. En caso de que se acuerden incrementos en los aranceles consolidados, los países involucrados deben compensar a los demás signatarios con otras medidas que vayan en pro de mayores niveles de libre comercio. Según los informes de la OMC, el sector agropecuario presenta una situación particular en materia arancelaria. El sector manufacturero es menos protegido, pero si dividimos los datos del proteccionismo agropecuario entre países industrializados y naciones en vías de desarrollo, encontraremos una situación más compleja. El gran tema de discusión de la OMC no son los promedios, sino los aranceles elevados de ciertos productos estratégicos que conforman la alacena básica alimentaria de cualquier población. Los granos, el azúcar o los lácteos son de una gran importancia geopolítica, lo que explica que en estos casos los países desarrollados conserven unas altas tasas de protección compuestas de aranceles, incluso de cuotas y subsidios. Tanto los aranceles consolidados como los aplicados de los países industrializados son superiores a los de las naciones en vías de desarrollo. Solución negociada a los desacuerdos. La OMC dispone de un proceso resolutorio perspectivo y vinculante. La mayoría de los acuerdos de la OMC no se aplican inmediatamente en cada país signatario, sino que su implementación está sujeta de normas domésticas de cada país, lo que generalmente se requiere de un complicado proceso legislativo.
Aunque los acuerdos de la OMC no se imponen sobre la legislación doméstica, no es fácil asegurar que estos se cumplan efectivamente. Las normas acordadas en el sistema multilateral se cumplen sobre la base de decisiones soberanas de los miembros de la OMC. Las sanciones también tienen en este nivel de voluntad. La existencia y funcionamiento de la OMC tiene un carácter paradójico desde la mirada de sus integrantes. Cada país desea conservar el control soberano sobre sus fronteras en materia comercial, pero a la vez espera que las normas firmadas en el sistema multilateral les dé confianza a sus comerciantes para que realicen sus operaciones internacionales. La creación del sistema de solución de diferencias tuvo en cuenta el interés de las naciones por preservar su soberanía jurídica sobre el comercio. Originalmente el GATT se apoyó en la figura de contratos. Los acuerdos comerciales derivados de las negociaciones son contratos de mutuo beneficio que generan derechos y obligaciones. Los acuerdos comerciales definen a los signatarios partes contratantes y se estableció que el sistema de solución de diferencias funcione sobre la aplicación de mecanismos contractuales de solución. Entonces el incumplimiento de compromisos por parte de un país da el legítimo derecho al gobierno afectado para que retire parte de sus compromisos en proporción equivalente al daño recibido, de tal que se restablezca el equilibrio entre sus derechos y obligaciones. Lucha contra la competencia desleal. La OMC es un organismo que propende por la eliminación gradual de las restricciones al comercio exterior, a la vez que busca asegurar un ambiente transparente que permita un intercambio comercial leal, abierto y sin discriminaciones. Uno de los componentes del acuerdo general es el código antidumping aprobado por las partes contratantes. El acuerdo define como mercancías objeto de dumping aquellas que se venden a precios inferiores a los cobrados por el productor en su mercado interno, anexando a estos los costos de flete, seguros y derechos de nacionalización, y que afectan la competitividad de la producción del país al que son exportados. La OMC no emite juicios sobre el dumping, sino que se centra en los mecanismos que pueden utilizar los gobiernos como retaliación cuando se produce un daño importante. Lo que hace el acuerdo es permitir a un país afectado, sin violar los principios de comercio, sin discriminación y consolidación arancelaria, a aplicar tarifas de importación adicionales, de tal modo que el valor de lo importado se aproxima al normal del mercado o suprima el daño causando al sector de la economía afectado. Para determinar que hay dumping, se deben realizar investigaciones que demuestren el daño significativo a una rama de la economía nacional. Si no se prueba el daño o este es inferior al 2%, se suspende la investigación. En caso de existir elementos para aplicar una medida, el proveedor del extranjero puede elevar el precio de su producto y de ese modo se suspende la aplicación de los derechos antidumping. Pueden ser desmontados a los 5 años. Los países miembros de la OMC deben informar al Comité de Prácticas Antidumping sobre las investigaciones que se estén realizando por posibles casos y las medidas temporales o definitivas que estén aplicando. Particularmente los exportadores de cualquier nación menos avanzada están exentos de que se les tipifiquen prácticas de dumping. Este no es el único mecanismo de competencia desleal. La concesión de subvenciones a exportadores para que ingresen a mercados extranjeros también es un instrumento. Si bien en ambos casos se trata de procedimientos que elevan artificialmente la competitividad de las importaciones, su origen es diferente. El dumping lo genera la empresa y la subvención es una medida estatal. Las medidas o decisiones que se toman son con respecto a los estados. La OMC, su trabajo es autorizar a un estado para que aplique medidas que contrarresten su efecto, pero cuando se trata de subvenciones, las consecuencias pueden incidir sobre el estado afectado que aplica las medidas compensatorias o sobre el estado infractor para que desmonte las subvenciones. Se reconocen dos tipos de subvenciones, las prohibidas y las recurribles. Cuando un país aplica subvenciones prohibidas, los gobiernos de los países afectados pueden recurrir al órgano de solución de disputas de la OMC. Si la subvención aplicada es recurrible, los afectados deben demostrar daño y en ese caso se aplican las mismas medidas que una prohibida. Los efectos nocivos reconocidos pueden ser de 3 tipos. Pueden afectar a una rama de la economía nacional a través de importaciones que ingresan en condiciones artificialmente ventajosas o afectar a terceros países que se disputan un mercado de exportaciones y limitar el ingreso a un mercado nacional por las ventajas que el subsidio da a los productores locales. Bloques regionales en las negociaciones de la OMC. La OMC es un organismo en el que participan más de 150 países. Sin embargo, las negociaciones efectivas se llevan a cabo entre bloques o grupos de países que comparten intereses en común y con fuertes intereses en la dinámica del comercio mundial. Muchos países no siempre asumen posiciones individuales, sino que se unen como resultado de concertaciones regionales o subregionales
o por el hecho de tener intereses comunes con respecto a algún producto en particular. De los grupos que sobresalen en las negociaciones de la OMC son: primero es la Unión Europea, que se hace representar a través de la Comisión de las Comunidades Europeas, y ningún país integrante de la Unión Europea asiste a las negociaciones de la OMC, ya que en nombre de todos emite su posición sobre los temas de negociación en el foro multilateral. En segundo lugar está la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Representa con frecuencia los intereses de sus integrantes Tailandia, Filipinas, Indonesia, Singapur y Malasia. Por Latinoamérica se representan con alguna frecuencia posiciones acordadas entre países miembros del Mercosur o del Sistema Económico Latinoamericano. México se coloca más cerca de las posiciones de Estados Unidos que de Latinoamérica. Tenemos el G20, que existen posiciones divergentes en su interior, puesto que, si bien comparten preocupaciones comunes, también expresan diferencias en ciertos temas, particularmente relacionados con el agro. Este está liderado por Brasil y la India. Está el G90, que está conformado fundamentalmente por países de estados del África, del Caribe y Pacífico. Son básicamente naciones subdesarrolladas que reclaman trato preferencial para sus productos de exportación sobre la base de la existencia de diversidad en los niveles de desarrollo. Por último están los países recién adheridos. Para ingresar al grupo debieron hacer muchas concesiones a una gran cantidad de países que ya eran parte integrantes de la OMC, puesto que sus posiciones en las negociaciones están afectadas por los recientes altos costos que pagaron para ser parte de la organización. Son países difíciles de convencer para que se dan en sus posiciones. Ahora tenemos las rondas del GATT. Los principales resultados se reflejan en los acuerdos logrados a través de estas sesiones de negociaciones en las cuales participan todos los países signatarios del acuerdo general. Bueno, y ahora vamos a hablar acerca de las rondas de negociaciones del GATT, que estas son sesiones en donde se juntan los países miembros y pues tratan asuntos en la materia de comercio internacional. Las primeras rondas tratan pues básicamente acerca de la reducción arancelaria, mientras que a partir de la ronda de Kennedy se empiezan a tratar otros temas como son las restricciones arancelarias, los derechos de autor, entre otros. Bueno, y nos vamos a centrar más en la ronda de Uruguay, que esta se realizó de 1986 a 1993, duró casi 7 años e inicialmente participaron más de 120 países. En esta ronda el GATT aprobó por primera vez el grupo de negociaciones sobre servicios, que operaría a la par del grupo de negociaciones sobre mercancías. Los logros que se obtuvo en esta ronda fue una reducción arancelaria de bienes industriales en un 30%, una reducción del proteccionismo en el sector agropecuario, en donde hubo una reducción de los subsidios nacionales en una quinta parte, de las exportaciones en una tercera y una reducción arancelaria del 36%. Los mercados asiáticos del arroz, que son Japón y Corea del Sur, se abrieron gradualmente, e igualmente hubo una reducción en los productos tropicales del 40%. Fue justamente la discusión del mercado internacional agropecuario lo que alargó tanto esta ronda de Uruguay, ya que la Unión Europea, Estados Unidos, pues lo que querían era quitar el proteccionismo ante este sector, pero delegados de Europa Occidental y Japón, pues como eran los que tenían mayores aranceles y subsidios en este, se negaron, hasta que eventualmente se logró un acuerdo y estos se fueron reduciendo gradualmente. Y bueno, continuando con los logros que obtuvo esta ronda, fue que se logró la aprobación del desmonte del acuerdo multifibras, al igual que se pusieron o se establecieron cláusulas como la de la nación más favorecida y la no discriminación a la prestación de servicios financieros, de transporte, de construcción, de comunicación y turismo por parte de oferentes extranjeros. Otro punto que se llegó a tomar fue el de la propiedad intelectual, en donde se pusieron parámetros unificados para evitar la piratería y la falsificación de mercancías. En el tema de la propiedad intelectual se incorpora la ADPIC,
que son las normas sobre la propiedad intelectual relacionadas con el comercio, que lo que busca es reducir las diferencias que existen entre los diferentes países en materia de propiedad intelectual. También se reconocieron que actividades como el desarrollo, la innovación y la creatividad pues forman un papel muy fundamental e importante en los costos de los bienes. Hablando de la defensa de la propiedad intelectual, por ejemplo, se vio como el proteger las patentes, los logotipos, las marcas, ayuda a tener y estimular la creatividad y la innovación al mismo tiempo de que genera competitividad entre las economías. Y bueno, los compromisos que adquieren los países en materia de propiedad intelectual son la aplicación de los principios básicos del comercio multilateral, la protección pertinente y adecuada de la propiedad intelectual, además de la solución de disputas de esta. Y pues estos compromisos que ya están establecidos, pues vienen de los también ya dichos en la OMPI. La normatividad establecida nos dice también a qué marcas se les puede aplicar y también qué tipo de protección pueden recibir. Regresando a los logros obtenidos en la Ronda de Uruguay, ahora nos encontramos con las indicaciones geográficas. Esto nos hace referencia a que hay algunos bienes que utilizan denominaciones específicas de un territorio geográfico que pueden ser asociados con la calidad. Un ejemplo de ello es que un bien o un producto se llame queso holandés o café de Colombia. Lo que preocupa a los países es pues que justamente se haga una idea errónea del producto en cuestión de su calidad, por lo que se llegó al acuerdo de que se iba a tener mucho más cuidado en utilizar mal las denominaciones y que aquellos productos que se asociara su calidad con estas denominaciones iban a ser protegidos. También se rectificó el derecho a la aplicación del antidoping y derechos compensatorios para inferir en la competencia desleal, la gradual eliminación de salvaguardias, el establecimiento de reglamentos para garantizar que las normas técnicas, sanitarias, veterinarias y fitosanitarias no se utilizaron como un pretexto para obstaculizar el comercio. También se hizo una inclusión en la competencia no solo de mercancías, sino también de servicios, y se creó un sistema de solución de controversias que viene acompañado de un examen de políticas comerciales. Y pues por último, el logro más significativo de la Ronda de Uruguay fue la creación de la OMC. Bueno, y ahora vamos a hablar de la OMC o de la Organización Mundial de Comercio, que pues esta es el principal resultado de la Ronda de Uruguay. Y bueno, la OMC abarca lo que es el GATT, los convenios de comercio de servicios y la propiedad intelectual. Esta es administrada por integrantes de la conferencia ministerial, la cual cuenta con un consejo superior. Los países miembros no delegan su poder a un órgano director, sino que ellos mismos con el consejo superior o con los ministros representantes toman las decisiones a implementar. Usualmente las decisiones se toman por consenso. Y bueno, hablando de las disputas y la resolución de estas, el país infractor puede apelar, pero en caso de otro fallo en su contra, deberá de enmendar su error y compensar a los países afectados. De no ser así, se tomarán represalias por parte de los afectados. El máximo órgano de la OMC es la conferencia ministerial, y pues esta se reúne mínimo cada 2 años. Seguido de este sigue el Consejo General, el cual reúne a todos los integrantes de la OMC y da un reporte al Consejo Ministerial.
rinde cuentas a consejos especializados en comercio de mercancías, servicios y propiedad intelectual, y cada consejo tiene sus comités especializados. Ya por último queda decir que los resultados de la Ronda de Uruguay, sobre todo el de la OMC, suelen ser bastante ambiciosos. Lamentablemente, los beneficios que se ha obtenido de ella pues no se han sabido distribuir equitativamente entre pues los integrantes. Es importante también mencionar a la Ronda de Doha. En 2001 se inicia una nueva ronda de negociaciones llamada el Programa de Doha para el Desarrollo. Y pues aquí se nota cómo los cronogramas ya establecidos no se estaban cumpliendo. Además, cabe recalcar que pues también se dan cuenta de cómo lo establecido en la Ronda de Uruguay pues no se estaba llegando a nada y no se estaba cumpliendo como debería, por lo que las negociaciones se suspenden de una forma indefinida debido a la dificultad por ponerse de acuerdo entre tantos países, de formar acuerdos y por la gama tan amplia de temas que había por tratar. En esta ronda se discuten específicamente 2 temas. El primero fue las medidas que necesitaban tomar para asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la Ronda de Uruguay. Y el segundo es que buscan ampliar el espectro de libre comercio que se ha ido configurando a través de las diferentes rondas que se han realizado desde la creación del GATT. Los resultados de la Ronda de Uruguay fueron muy significativos, uno de ellos la liberalización del comercio internacional. Sin embargo, muchos países han tenido dificultades al aplicar los compromisos establecidos en esta. A continuación, se analizarán algunas de las principales cuestiones relacionadas con las aplicaciones de la Ronda de Uruguay. El primero de estos es el acceso a los mercados. La Ronda de Uruguay establece la reducción de los aranceles aduaneros. Sin embargo, muchos países han tenido dificultades para cumplir con esto, debido a la oposición de los sectores económicos. El segundo es el acceso al mercado agropecuario. La Ronda de Uruguay establece reducciones de las subvenciones agrícolas. Sin embargo, estos compromisos han sido muy difíciles de aplicar, debido a la resistencia de los países desarrollados, que son los principales beneficiarios de estas subvenciones. El tercero de estos son las medidas sanitarias y fitosanitarias. La Ronda de Uruguay establece normas internacionales para las medidas sanitarias y fitosanitarias. Sin embargo, muchos países desarrollados han tenido dificultades para cumplir con estas normas, debido a su falta de capacidad técnica y financiera. El cuarto de estos son los textiles y las confecciones. La Ronda de Uruguay establece normas para eliminar el sistema de cuotas para las exportaciones de textiles y confecciones. Sin embargo, muchos países desarrollados han recurrido a medidas antidumping para restringir las importaciones de estos productos. El quinto aspecto son los obstáculos técnicos al comercio. La Ronda de Uruguay también estableció normas para esto. Sin embargo, estas normas han sido utilizadas para aspectos abusivos por algunos países. Estas normas han sido difíciles de aplicar debido a la falta de consenso sobre su interpretación. A continuación, prestaremos atención a un tema, el cual es el acceso a mercados de productos no agropecuarios, por sus siglas NAMA. Uno de los temas más importantes de la Ronda de Doha es la reducción de barreras al comercio de bienes no agropecuarios. Aunque los aranceles a estos productos han disminuido significativamente en los últimos años, todavía existen algunos picos sectoriales y países con aranceles muy altos. Los principales obstáculos para la liberalización del comercio de NAMA son los siguientes: la resistencia de algunos países a reducir sus aranceles en sectores sensibles, como la industria automotriz, el calzado y los automóviles. El segundo aspecto es la necesidad de que los países en desarrollo cuenten con un periodo de transición para adaptarse a la apertura de los mercados. Ahora, el acceso a los mercados agropecuarios.
Las negociaciones para el acceso a los mercados agropecuarios son aún más complejas para los no agropecuarios. Esto se debe a que además de los aranceles, existen otros obstáculos al comercio de estos productos, como los subsidios agrícolas, los contingentes de importación y las medidas sanitarias y fitosanitarias. Los principales obstáculos para la liberalización del comercio agropecuario son los siguientes. Número 1. Los subsidios agrícolas que otorgan los países desarrollados a sus productores, que distorsionan el mercado y hacen que sea muy difícil para los productores de países en desarrollo competir. Número 2. Los contingentes de importación que establecen los países desarrollados, para limitar las importaciones de productos agropecuarios, que impiden que los productos de países en desarrollo accedan plenamente a los mercados. Número 3. Las medidas sanitarias y fitosanitarias que establecen los países desarrollados, que pueden ser utilizadas como barreras no arancelarias comerciales. Además de los temas de acceso a mercados, la ronda de Doha también incluye negociaciones sobre otros temas como los servicios. Este tema busca reducir las barreras al comercio de servicios, que representan una parte importante de la economía mundial. Otro de estas negociaciones es la propiedad intelectual. Este tema busca establecer normas internacionales para la protección de la propiedad intelectual que son necesarias para promover la innovación y la inversión. Otra de las negociaciones son las inversiones. Este tema busca crear un marco multilateral para las inversiones que promueva la inversión extranjera directa y el desarrollo económico. Otra de estas negociaciones es el comercio y desarrollo. Este tema busca promover el desarrollo económico de los países en desarrollo, a través de la liberalización del comercio y la cooperación técnica. El comercio de servicios abordado en la ronda de Doha y el acuerdo de comercios de servicios que es el GATS, basado en la ronda de Uruguay, es crucial en la economía global debido a su representación significativa en el PIB mundial, el empleo y las exportaciones. Se clasifican 4 modalidades: comercio transfronterizo, consumo en el extranjero, presencia comercial en el país de destino y traslado de personas. Las negociaciones entre países se basan en estas modalidades y se definen concesiones en términos de nación más favorecidas y trato nacional. Los compromisos son selectivos y conservadores y se registran en listas de presentación de servicios. Los compromisos adquiridos no incluyen servicios gubernamentales ni privatizaciones. Los países deben de garantizar la transparencia de sus regulaciones y crear instrumentos imparciales para revisarlas. Aunque las negociaciones en servicios son flexibles, los desacuerdos se centran en las modalidades 3 y 4, que involucran inversión extranjera y movilidad de personas. Esto afecta temas como la migración laboral y la homologación de títulos, con impacto en la transferencia de conocimiento a través de intercambios educativos. La OMC no puede ignorar las nuevas tendencias que afectan el comercio actual y futuro. Desde la ronda de Doha, los temas medioambientales y de comercio electrónico han adquirido relevancia en las negociaciones. Los asuntos ambientales son cada vez más importantes en la producción, distribución e intercambio de bienes, y si el comercio mundial no aborda cuestiones como la capa de ozono y la calidad de agua y aire, podrían surgir más barreras relacionadas con el medio ambiente que barreras aduaneras. Por otro lado, el comercio electrónico se está convirtiendo en un canal esencial para la promoción y el intercambio de bienes y servicios. En el futuro, gran parte de los intercambios, especialmente de servicios, se realizarán a través de este medio. Por lo tanto, el comercio electrónico será un tema crucial en futuras negociaciones comerciales. Estos temas están moldeando el sistema multilateral de comercio, aunque actualmente se discuten de manera marginal a pesar de su importancia en constante crecimiento. La OMC enfrenta desafíos debido a las deficiencias de la implementación de compromisos anteriores y las dificultades para llegar a acuerdos en temas como la NAMA, la agricultura y el ADPIC. En la ronda de Doha, el rezago relativo de la OMC en el escenario de las negociaciones se debe a factores tecnológicos, económicos y geopolíticos del mundo moderno. Las cadenas globales de valor han cambiado la dinámica del comercio internacional, donde las fábricas realizan tareas de cadenas de producción que conectan a fabricantes de diversos países. Esto plantea la pregunta de si existe una contradicción entre los intereses gubernamentales y los de las empresas nacionales.
debido a la División Internacional del Trabajo. En resumen, la OMC se originó en el contexto de cooperación estatal después de guerras mundiales y recesiones, pero se enfrenta a desafíos debido a la evolución de la División Internacional del Trabajo y las tensiones entre lo multilateral y lo regional. El comercio de servicios es esencial en la economía global, con desafíos y oportunidades relacionados con la inversión extranjera, la migración laboral y la educación superior.